Make me a channel of your peace. So which verse do you want to sing? Can I do the first one in English? Yeah. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there's doubt, true faith in you. Oh, Master, grant that I may never seek so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Comencemos pidiendo al Señor perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza, y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que no disfruta del agua cuando llueve. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor, y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía no se marchitará, ni dejará de dar frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados
serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes. Y por tanto, aún viven ustedes en pecado, y los que murieron en Cristo perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles se detuvieron en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un par de ideas sobre estas lecturas que hemos escuchado de este domingo. En la epístola, San Pablo nos ha dicho una cosa muy importante. Si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes. Nos está hablando de que, vamos a decir, el hecho histórico más importante que fundamenta nuestra fe es la resurrección de Jesús. Si no se hubiese dado este hecho histórico, los apóstoles no hubiesen seguido adelante, no hubiesen dado su vida, bien, con la fuerza de la gracia, lo espero, no hubiesen seguido adelante, no hubiesen sellado con su sangre aquello que estaban enseñando, etc. Por tanto, nos está recordando San Pablo esta realidad fundamental, que lo mismo que para el pueblo de Israel fue el paso del Mar Rojo, es para el cristianismo la resurrección de Jesús. Incluso si no resucitó, es vana la fe de ustedes. Digamos, no tendría ningún sentido, no hubiesen sido cristianos ni San Pablo, ni San Pedro, ni ninguno de nosotros seguramente. En el Evangelio hemos escuchado esta versión de Lucas de las bienaventuranzas. Vamos a decir que se suele considerar el sermón más importante de Jesús. Yo suelo pensar a veces que Jesús no decía solamente una vez un sermón y no lo repetía nunca más. No era como hoy en día, que podemos grabar, podemos poner en la tele, echar hacia atrás, escuchar otra vez, sino que la gente que iba a escuchar a Jesús era la única gente que había escuchado directamente de su boca aquello que le estaba enseñando. Y por eso no creo que contase solo una vez la parábola del buen pastor o una vez solo el buen sino que posiblemente, esto es hipótesis mía, digamos, que lo contase en más de una ocasión en distintas personas, la misma parábola, que luego los apóstoles, los evangelistas, las escribían cuando escribían el Evangelio.
Y seguramente este discurso de las bienaventuranzas también era un discurso muy importante para Jesús. Muchos exégetas lo ven como el más importante de los discursos de Jesús, en el que por un lado nos está hablando del camino para la felicidad. Tenemos que pensar que la voluntad de Dios, que ama al ser humano, es la felicidad. Pero no siempre la felicidad como la podemos entender de una forma subjetiva, sino una felicidad que es más profunda, que a veces puede ir unida incluso con dolor en esta vida. Pero quiere Jesús que tengamos esa felicidad profunda en el corazón que nos quiere dar Dios. Y por eso pone algunos, vamos a decir, una serie de características para la felicidad. En este discurso de hoy, en la forma en la que nos lo ha presentado Lucas, nos está hablando sobre todo, digamos, los pobres, en otras evangelistas, los pobres de espíritu, los que tienen hambre de justicia, o los que lloran, etc. Nos está hablando un poco, vamos a decir, Jesús, que nos quiere dar esperanza en esta vida. No nos promete un éxito en todo lo que hagamos en este mundo, que nos vaya a salir todo súper bien. Es decir, el discurso de Jesús, cuando dice a sus discípulos que le sigan, no les está diciendo les va a ir todo muy bien, les haré poderosos, les haré ricos, no les dice nada de esto, al revés. Les perseguirán, tendrán dificultades, carguen con su cruz y síganme. Les está hablando de esta manera, pero a la vez también les dice y tendrán casas, amigos, tendrán esa felicidad profunda que les quiere dar Jesús, y como les decía San Pedro, esas palabras de vida eterna. Por eso habla de esta otra manera: hay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo, hay de los que están hartándose ahora porque luego tendrán hambre. No es que Jesús quiera asustar, digamos, sería contradictorio con otro tipo de parábolas de la misericordia, etc. No es que Jesús quiera meter miedo, sino que quiere hacer reflexionar en el sentido de que el materialismo puro, es decir, estando solo con mucha comida, con mucha plata, con muchas risas, no es lo único en la vida. Tampoco está diciendo que sea malo comer o malo reír de ninguna manera, pero si nos quedamos solo en eso, en ese materialismo, tenemos el riesgo de perder lo más importante que nos ha traído Jesús. Pedimos, por tanto, que su palabra nos ilumine. Nosotros no pudimos estar hace 2000 años escuchándole directamente, pero tenemos el gran don de escucharle a Jesús por medio del Evangelio. Le pedimos que siempre que lo oigamos, lo tengamos en el corazón y lo sintamos como dirigido directamente por Él a nosotros. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Tú has venido a la milla, no has buscado ni
ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de los ángeles en el cielo, te alaba el coro de iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Samuel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Body of Christ. Cuerpo de Cristo. Oremos. Saciado, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu La espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, Tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Traveling on life's daily journey, we never walk alone. Mary, our mother, is with us, sharing our pilgrim road. Come with us, Mary, along the way. Guide every step we take. Lead us to Jesus, our loving Son. Come with us, Mary, come.